Buenas tardes, ingeniera. Hoy día vamos a exponer sobre el tema calcio. Mis integrantes son Gamarra Aguirre Luis, Andrade Vázquez Josué y mi persona Julio Herrera David. Introducción. El calcio es un nutriente esencial para las plantas. Su función principal en las plantas es para su formación y mantenimiento de paredes celulares. También es importante en su crecimiento y desarrollo, tanto como en raíces, tallos y hojas. Su importancia de calcio es resistencia a las enfermedades y calidad de frutos. Siguiente. El calcio es un mineral primario que se encuentra principalmente en el suelo en forma de sales como el carbonato de calcio y un sulfato de calcio y el fosfato de calcio. En el siguiente diapositiva vamos a explicar sobre comportamiento de calcio en el suelo. El comportamiento de calcio en el suelo. El calcio, su movimiento es lento debido a su alta reactividad con las partículas del suelo. Por ejemplo, acá inicia en etapa geológica con las precipitaciones bajas al suelo, y etapa hidrológica y etapa biológica, que influyen ahí los animales, ¿no?, para que pueda fijar el calcio a la planta. Ciclo del calcio. El calcio también encontramos en las rocas calizas que están en el suelo, y el suelo tiene calcio. También el suelo tiene calcio, que son fijados por las plantas, y también hay calcio en los océanos y en los animales del océano, por ejemplo los moluscos. Acá tenemos, por ejemplo, consumo de animales acuáticos cuando mueren plantas y animales. De ahí ya sube lo que del fondo del océano sube la formación de rocas calizas, pasa los agentes atmosféricos, baja el suelo. Ya del suelo también hay pastos que consumen los animales. Los animales cuando mueren ya descomponen, ya para que puedan fijar las plantas. Siguiente. Comportamiento de calcio en el suelo. El calcio en los suelos absorbido principalmente por las raíces jóvenes, penetrado en los vasos leñosos de la xilema, es ascendido pasivamente con corriente de agua. Las plantas de calcio tienden a acumularse en las hojas por los órganos con mayor transpiración. Acá en la figura observamos los efectos de la aplicación de yeso y cal en la distribución de calcio en el perfil de suelo. Por ejemplo, encontramos en profundidad el testigo es de 2.10 aproximadamente hasta 30 o 20, y el yeso es de profundidad 60 centímetros hasta 30 y tiende hasta 1.5 1.6 miliequivalentes en 100 gramos, y el cal es de 120 de profundidad hasta 90 centímetros, que tiende hasta 1.5 y vuelve hasta 1.9 miliequivalentes en gramos. A continuación va a exponer mi compañero Gamarra. Continuando con la exposición, les voy a comentar sobre la formación de calcio en el suelo, cómo es su proceso y cómo actúa en la planta y su disposición. Tenemos el calcio intercambiable, el calcio en carbonatos, el calcio en sulfatos, el calcio en fosfatados. También tenemos el calcio orgánico, que encontramos el calcio ligado a la materia orgánica, calcio en restos de vegetales. Acá tenemos algunos ejemplos cómo actúa el calcio intercambiable en las plantas y unos ejemplos. Por ejemplo, en calcio carbonatos tenemos en la planta es moderada, baja disponibilidad, ya que depende del pH del suelo. El calcio de sulfato, alta disponibilidad si el suelo es ácido o neutro. El calcio ligado a la materia orgánica
en la planta es moderada y disponibilidad. Complejo de calcio con humos y ácidos orgánicos. Siguiente. Funciones de calcio en las plantas. Tenemos 5 funciones que acá les voy a comentar un poco de qué trata. Tenemos la regulación del pH, la integridad de la membrana celular, la transmisión, señalización, regulación de enzimáticas, regulación, o sea, regulación de los crecimientos de las plantas y la estructural, refuerzo de las paredes celulares. Deficiencia de calcio en las plantas. Acá tenemos la pudrición en la picada en los frutos, deformación de las hojas jóvenes, muerte de las células de las puntas de las raíces, malformación el crecimiento. Esto ocurre a falta del calcio, o sea, el calcio es muy importante en las plantas. Si falta el calcio en las plantas, tendríamos estos problemas en nuestro cultivo, que es la pudrición apical y la deformación en los jóvenes. Siguiente. La deficiencia de calcio en las plantas. Tenemos 3 puntos muy importantes, que es el suelo ácido, la falta de agua, el desequilibrio nutricional. El suelo de agua, el suelo con pH bajo, pueden dificultar la disponibilidad de calcio en las plantas. Y la falta de agua, la deficiencia del calcio también puede estar relacionado con el riego inadecuado, por ejemplo, riego en exceso, remojo de machacos, las inundaciones. Eso nos estaría ocasionando eso. Ahora hablemos del desequilibrio nutricional. Exceso de otros nutrientes como el potasio, el magnesio pueden inferir en las absorciones del calcio. Siguiente. Aquí ya le paso a mi compañero Andrade Vázquez. Ya, a continuación yo voy a seguir con la exposición. Lo que es la toxicidad del calcio. Bueno, aquí la toxicidad del calcio es esencial, ¿no? para el crecimiento de las plantas. También el acceso de nutrientes que pueden ser perjudicial, ¿no? También, ¿no? El calcio generalmente ocurre cuando hay una alta concentración de calcio, ¿no? En el suelo, lo que se puede afectar en la absorción de otros nutrientes importantes, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? La toxicidad del calcio puede llevar a síntomas como la inferencia de la absorción de otros nutrientes, ¿no? Y es por un exceso de calcio puede disminuir la disponibilidad de otros nutrientes. También es el desbalance con el equilibrio iónico. Siguiente. Acá vamos a hablar lo que es fuentes de calcio para las plantas. El calcio es un nutriente esencial para el crecimiento y el desarrollo de las plantas, ya que fortalece la pared celular, regulando la división celular y la mejora de la calidad del fruto. Acá tenemos lo que tiene 3, ¿no? Las enmiendas del cal agrícola, sales solubles, compost y materia orgánica. Lo que es enmiendas del cal, esto se utiliza, ¿no? para el aumento del pH y el suelo y los suelos ácidos. Sales solubles son la fertilización líquida con el calcio, por ejemplo el nitrógeno de calcio. Estos son fuentes, ¿no? rápido, eficiente en el calcio. Después tenemos el compost y la materia orgánica. Aporta calcio de forma lenta y gradual, mejorando la estructura del suelo. Siguiente. Aquí vemos, ¿no? un cuadro. Tenemos un cuadro de donde que están los aspectos, el calcio del suelo y el calcio en las plantas. Forma principal: inorgánico. En calcio del suelo son inorgánicos, libre de carbono, sulfato y fosfato, ¿no? Calcio en las plantas:
inorgánico, y en el citosol y el vacuolas. Disponibilidad. Acá tenemos el calcio en el suelo. Depende del pH del suelo. El calcio en las plantas, el calcio en las plantas es disponible no solo cuando están en forma iónica. Y así no tenemos varios, ¿no? Lo que es en el movimiento del calcio, en las interacciones de otros nutrientes, efectos de deficiencia y movilidad en las plantas, ¿no? Acá lo que es la movilidad de plantas en el suelo, el calcio en el suelo no es móvil, especialmente cuando esto llega a partículas con arcilla o materia orgánica. Siguiente. Influencia del calcio en el índice de la cosecha. Acá el calcio desempeña un papel fundamental en la producción agrícola, ¿no? Lo importante directamente el calcio del cultivo, la resistencia a través del rendimiento final. Su eficiencia es sobre el índice, ¿no?, de la cosecha. Es relación con el peso de grano o fruto cosechable en el peso total de las plantas. Acá vemos lo que es en el cultivo de maíz. Esto sucede más en el cultivo de maíz, trigo, arroz, ajo, girasoles, arroz y cebada, ¿no?, y en frutales. Siguiente. Acá en la figura tenemos, ¿no?, donde que han hecho un estudio en Ecuador, ¿no?, donde la velocidad y reacciones del cal, a diferencia de dosis, se aplica en un andisol esto se hizo en Ecuador. Acá hay tenemos otro gráfico que es en el efecto encalado del rendimiento de cuadro y variedades de arroz, ¿no?, de secano en oxisol. Esto fue en Colombia. Siguiente. Aquí tenemos también otro cuadro donde que el efecto del encalado en el rendimiento de diferentes especies sembradas, o en el oxisol de Colombia, la cifra entre paréntesis inicia el número de geotipos probado por la especie. Siguiente. Aquí vemos lo que es el metabolismo del calcio y su relación con la mancha de maduración en el fruto de banano. Ahí el calcio es un nutriente esencial, ¿no?, para las plantas, involucrados en el proceso de clave como el fortalecimiento de la pared celular. Acá la señalización intracelular y la regulación de transportes de nutrientes en la cosa del banano. El metabolismo inadecuado del calcio es directamente relacionada con la apariencia de un desorden fisiológico, ¿no? Es como quiere decir la mancha de madurez. Siguiente. Bueno, acá como conclusión tenemos, ¿no?, el calcio es esencial, ¿no?, para la estabilización estructural y la señalización celular y el metabolismo de las plantas. El otro es la deficiencia o exceso de calcio pueden afectar, ¿no?, negativamente en el desarrollo y la calidad de los cultivos. El adecuado de calcio mejora el rendimiento agrícola y la salud en las plantas. Siguiente. Gracias.